Bueno, creo que ya estamos aquí. ¿Cómo les va? Es el lunes 18 de mayo. Soy Concha León Portilla. Vamos a ver que empiece alguien a entrar. Aquí estoy ya lista para empezar a platicar con ustedes. Ojalá y vayan apareciendo ustedes también, que da tanto gusto ver el momento en el que empieza a aparecer la gente. A ver, sabemos que hay 6 ojitos, los ojitos se ven del lado izquierdo. Y pues vamos a ver cómo están. Ya son 16. Uy, qué bien. Griselda, muy buenos días, Griselda. Qué gusto que estés aquí. Silvia, muy buenos días. ¿Cómo les va? Vamos a esperar unos minutitos para saludarnos un poco. ¿Cómo les está yendo, Griselda? ¿Cómo va Silvia, Elsa? Escríbanle ahí, sí puedo leer las cosas que van poniendo. Y la verdad, a mí desde Villahermosa, ¿qué tal está el calor, Chocayo? Debe de estar durísimo. Yo me acuerdo que una vez fui a Villahermosa a hacer un video de Petrofac, una empresa de petróleos que hay por ahí, y era por estas fechas y sí, 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 se sentía bastante fuerte. Ana Eva, buenas tardes. Ana Gallardo, Carmen García, qué gusto que se estén sumando. Vamos a platicar de cosas muy bonitas el día de hoy que hemos estado aquí preparando para compartir con ustedes. Antonio desde Acapulco, el primer hombre que se suma aquí a esta Facebook Live. Bienvenido, Antonio. Ya veo que en tu foto estás con tu mamá. Salúdame a tu mamá también. Fati Cortés, desde el Estado de México. Irma, gracias por tus deseos del buen inicio de semana. Pues qué bonito, ¿no? Qué bonito es saber que podemos estar juntos a través de un mecanismo como este. Elsa desde San Luis Potosí. Bueno, pues qué barbaridad. Tenemos aquí a la República. Hola desde Oaxaca, Angélica. Qué padre. Angle, qué padre. Agle Montenegro, ¿cómo se pronunciará tu nombre? ¿Así? Espero no estar diciéndolo mal, ¿eh? Desde Ciudad Juárez, Elizabeth, María Eugenia, Manuel Padilla desde Nuevo León, Manuel Padilla, hola, ¿cómo te va Manuel? Cecilia Martínez, qué gusto, de veras cuando estamos en el Facebook Live, no saben lo bonito que se siente que nos escriban y que nos digan, hola, aquí estoy, ¿cómo va? Luz Hernández, mm, Rosa desde Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Irlanda, Villarreal. Mi hijo vive en San Cristóbal de las Casas, cerca de ti en Tuxtla Gutiérrez. Rosa Luz desde Mérida. Qué bonito es tu ciudad, qué rico se come ahí. Lupita desde Iztapalapa, pues estamos cerca. Jos Rivera desde Oaxaca, Mari Leiva desde Mexicali, también ahí deben de tener calor. Yo creo que hay muchos lugares ahora donde está subiendo el calor. Ana Eva, desde San Andrés, Cholula, Puebla. ¿Qué tal está Cholula? ¿Cómo les va por allá? Bueno, pues yo creo que ya siento, Susana, desde Michoacán. Qué padre, de verdad no saben qué maravilloso se siente el ver que gente de toda la República y por supuesto también los que estamos en Ciudad de México y ciudades cercanas, todos somos bienvenidos. Tampico, Ciudad de México, Tere Gutiérrez, bienvenida. Marta desde Ixtapa, uy, qué rico. Ahí ese lugar a mí me fascina. Los atardeceres de Ixtapa son de los mejores que he visto en mi vida. Zulu desde Veracruz, Elisur Reyes, ¿cómo estás, Elisur? Buenas tardes, ya son tardes, ¿verdad? Jorge, desde Temuaya, Alicia desde Tamaulipas, Ciudad Victoria, Xochitl, hola, ¿cómo le hago para inscribirme en el programa de 60 y más? Bueno, pues ese curso de 60 y más es un curso que se da cada X tiempo y ahora no lo hemos hecho, pues porque lo dábamos presencial, pero voy a organizar uno que sea online y te avisamos. Me voy a presentar, soy Concha León Portilla, tenemos un programa, hola Angélica, tenemos un programa de radio que se llama Enlace 50 en MBS, en el 102.5, todos los sábados a la 1 de la tarde.
y los invito a que nos escuchen porque tratamos temas que nos interesan a todos y trabajamos con muchísimo cuidado para que todo el mundo esté contentísimo aprendiendo de estos temas. En el programa de Enlace 50 llegan expertos que donan su tiempo y van a platicar con nosotros y llegan de repente doctores en todas las variedades de la medicina que ustedes se imaginen, en todas las especialidades, no variedades, pero también en las variedades porque van alópatas, van doctores especialistas en todo lo que tiene que ver con los chochitos. ¿Se acuerdan de esos chochitos deliciosos? Que ahorita se me fue, qué horror. Luego también van doctores que son de medicina ancestral, van doctores de medicina japonesa, de medicina china, de medicina, muchas cosas de medicina oriental, pero eso es en la parte que es física, que desde luego está ligada a la parte mental. Pero también van psicólogos, van maestros, van filósofos, van estudiantes, va gente de distintas edades. O sea, la idea es hacer comunidad y tratar temas diversos que nos permitan vivir sanos, contentos, activos, productivos y con un propósito de vida que es tan importante para llegar muy bien hasta el día que cumplamos 100. Bueno, pues entonces vamos a iniciar nuestra conversación del día de hoy. A ver, quiero platicarles. A mí me gusta muchísimo leer y me gusta muchísimo escribir y doy talleres de narrativa y es impresionante lo que sucede cuando la gente escribe y cuando la gente lee. Dicen por ahí que el tamaño de nuestro universo es del tamaño de nuestro lenguaje. Entonces, si no tenemos un lenguaje amplio, lo que no podemos nombrar no existe. Por eso el valor de la palabra. Y de lo que quiero hablarles el día de hoy, el título es Somos nuestras historias. El título es un poquito más largo. El título es Somos las historias que nos contamos. Nosotros todo el día nos estamos contando historias y estamos contando historias a las personas que están a nuestro alrededor. Es impresionante, si se fijan ustedes, en el momento en que nos levantamos, nos encontramos a alguien o no, o hablamos, o simplemente a nosotros mismos nos decimos, ay, qué barbaridad, y qué tengo que hacer hoy, y esa es una historia. Y qué es lo que hablé con ella ayer, y esa es otra historia. Y luego vas e interactúas con la gente, ya sea en tu casa ahora que estamos confinados, o en la oficina, o donde sea, y empiezas a contar historias. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Cómo te fue ayer? Es que vi la película tal que se trata de esta historia. Entonces, el día entero nos la pasamos contando historias, nos vamos a dormir y los sueños nos cuentan historias. Y entonces ni siquiera dormidos paramos de contarnos historias. Lo interesante es que muchas de las historias que nos contamos no son reales. Muchas son nuestra imaginación. Y esas historias, a veces al ser de nuestra imaginación, esas historias que están hechas de palabras, todas están hechas de palabras porque son la materia prima de nuestras historias, a veces son cosas que asumimos, que imaginamos y que no siempre nos hacen bien. A veces sí, muchas veces nos hacen bien. Pero de lo que queremos hablar hoy es de esas historias que a veces nos inventamos prácticamente para hacerlas más cortas. Y entonces al inventarnos esas historias, nuestro cerebro está diseñado para obedecernos. Y a veces no somos los mejores jefes. A veces contamos a nuestros cerebros historias muy, muy especiales que no son para nuestro bien, imaginaciones que es mejor no hacerlas. Entonces, somos las historias que nos contamos, somos nuestras historias, sí somos eso. Hay muchísima gente que está escribiendo y me da un gusto enorme. Sin embargo, yo creo que por el momento no voy a contestar ni a saludar para que vayamos avanzando con esto. ¿Qué les parece? Entonces, todo el día nos contamos historias. Y les voy a contar, para empezar esto, una historia. Y es una historia muy bonita, que a mí me encanta y que creo que tiene mucho que ver con lo que quiero tratar de expresar a todos ustedes. Ahí les va. Bueno, quiero decirles que toda la plática de hoy está basada en un libro de una mujer que se llama Diana Orero, que es española, y ella escribió un libro que se llama Todo cuenta. Y de este libro saqué la gran mayoría de todas las cosas que vamos a platicar hoy y que espero que les guste, que lo disfruten y que les sirva. Entonces ahí les va.
Les voy a contar la historia de las manzanas. Imagínense un día en que una mamá y una niña deciden que van a ir a dar un paseo. Y la niña le dice a la mamá, oye mamá, hay que llevarnos algo por si nos cansamos a la mitad del camino. Van a ir a caminar por el bosque. Entonces llevaban su agua y entonces la mamá tomó 2 manzanas y las puso en una bolsa. Y la niña cargó la bolsa con las manzanas y entonces se arrancaron, estaban felices caminando. Y de repente le dice la mamá a la niña, por favor, dame una manzana. En ese momento, la niña saca la manzana y ¿qué creen que hace? Saca las 2 manzanas y ¡am! Le da una mordida a una, ¡am! Le da la mordida a la otra y se ríe. Entonces la mamá se le queda viendo así como diciendo, qué horror, o sea, no puedo creer que mi hija haga eso. Y justo cuando la mamá iba a reaccionar, afortunadamente no lo hizo, su hija le dice, toma mamá, esta es la más dulce. ¿Cuántas veces nos pasa algo así? Que estamos interpretando algo que hacen las otras personas como algo que nos quiere dañar o que quieren abusar de nosotros o que no están pensando en nosotros y tal vez esta mamá no tuvo el tiempo. Qué bueno que se frenó un poquito antes de reaccionar, porque imagínense, la niña lo único que quería era la más dulce, ¿no? Entonces, las palabras son la materia prima de nuestras historias. Imagínense cómo hubiera cambiado esta historia si la mamá regaña a la niña, ¿no? O sea, puede acabar con un acto generosísimo y con una forma de ser muy generosa de la niña. Y la niña nada más estaba buscando el bien de su mamá. Entonces las historias tienen el poder de cambiarnos, tienen el poder de cambiarnos el día. Si nosotros nos contamos la peor de las historias, la más aterradora, la que más angustia nos provoca, no vamos a estar bien. Pero tampoco queremos engañarnos y decir, bueno, entonces voy a contar historias fáciles y ya con eso voy a estar bien. No, no se trata de eso. Se trata de irle pensando un poquito. Entonces, las palabras ya dijimos que son la materia prima de nuestras historias y las palabras no son inocentes. Hay una cosa que se llama la etimología, que es el estudio de dónde vienen las palabras. Seguramente ustedes ya han oído hablar eso y es precioso. O sea, saber, por ejemplo, que alumno viene a, la A es privativa. Alumno quiere decir sin luz. Entonces, un alumno es alguien que recibe luz de un maestro, que recibe el entendimiento y el camino. Y así hay muchas etimologías que es fascinante saber de dónde vienen las palabras porque las entendemos mejor. Sin embargo, es muy importante no solo saber de dónde vienen las palabras, sino a dónde nos llevan. Es importantísimo saber de dónde nos llevan. Déjenme, por favor, que pida una cosa que le voy a pedir a Patricia Cervantes. Hola, Pati, si estás por ahí, porfa, comparte en enlace 50 el Facebook Live, porque les decía que nosotros tenemos nuestros programas de nuestro programa de radio, que además también tenemos nuestros cursos que los vamos a hacer en línea, se los prometo. Pero bueno, entonces disculpen la interrupción, ya estamos aquí. Entonces estábamos con que, ¿qué tal que si en lugar de fijarnos de dónde vienen las palabras, nos fijamos a dónde nos llevan? Qué interesante, les voy a decir eso. Leí una frase que dice que la magia no está en el sombrero del mago, sino en la mente del espectador. Eso es importantísimo. Y fíjense la etimología, voy a regresar a la etimología de una palabra, abracadabra. ¿Se acuerdan de esa palabra que se usa tanto en la magia? Entonces, esa palabra quiere decir yo creo como hablo. Entonces, las palabras no cambian las cosas, o sea, no nos van a cambiar las cosas, pero sí la percepción que tenemos de las cosas. Y eso hace que nosotros cambiemos. Y al cambiar nosotros, las cosas también pueden cambiar. Entonces hay una frase que es muy bonita, que se las quiero leer completa, que dice, cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. Fíjense, esa era una frase de Gandhi. Voy a leerla de corrido. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. ¿Ven cómo todo viene
como desde atrás. Por eso es tan importante fijarnos en esto de las palabras y de dónde vienen las palabras. Entonces, a ver, te pregunto, ¿tú tienes curiosidad de saber de dónde vienen tus palabras? Pues sigue con nosotros. Esta autora me encantó porque dice que así como ella tiene un playlist para levantarse el ánimo, ella tiene también un playlist de palabras para sentirse mejor. Lo del playlist para levantarse el ánimo, creo que todos lo tenemos. Todos ponemos nuestra música especial cuando nos sentimos apachurradones y queremos estar mejor. Entonces hay que hacer nuestra playlist de palabras. Y fíjense qué interesante. Hay algo que está bien padre, que esas palabras que nosotros vamos sumando a esta playlist nos van a ir diciendo, nos van a ir a hacernos sentir mejor y sobre todo cuando hablemos a los demás, vamos a poder hablarles de una mejor manera. La primera palabra que esta mujer tiene en su playlist, que Diana Obrero, la autora de Todo Cuenta, es la palabra todavía. A ver, no sé si ustedes piensen que la palabra todavía es una palabra talismán, así tal cual le dicen que es una palabra talismán. Y les voy a decir por qué. Una mujer que se sentía muy apachurrada porque no podía embarazarse, fue a ver al médico. Y entonces el médico, en lugar de empezar a platicar directamente del tema, le dice, oye, ¿y tú qué carrera estudiaste? Y le dice, no, pues es que empecé a estudiar leyes y después la dejé y después empecé a estudiar diseño y entonces la verdad no he acabado ninguna carrera. Y entonces el médico le dice, todavía no has acabado ninguna carrera. Y entonces le dice, bueno, ¿y dónde vives? No, pues es que hemos tratado de buscar una casa, pero resulta que los precios están muy altos y entonces ha sido muy difícil. Y pues realmente vivimos, rentamos una casa que no es la que más nos gusta, pero... Y el médico le dice, todavía no encuentras la casa de tus sueños. Me parece muy interesante. Y entonces ya llegaron al punto al que tocaba llegar, que era el punto de que la mujer no podía embarazarse, ¿no? Y es que he hecho todos los tratamientos y no puedo embarazarme y no sirve nada. Entonces el médico le dice, todavía no puedes embarazarte. Entonces, la verdad me encanta esta historia del todavía, porque es una palabra talismán. Es una palabra talismán porque es mágica. Dicen que es la coma que sigue al punto final y lo transforma. Cuando nosotros decimos el no puedo y nada más no, en ese momento cerramos nuestras posibilidades. En cambio, si decimos todavía no logro adelgazar, es diferente a decir estoy hecha una gorda. O decir todavía no termino el libro, a decir nunca acabo los libros. Todavía no aprendo a ser asertiva como yo quisiera. Es diferente a decir no doy una hablando con asertividad. ¿Se dan cuenta de la magia de las palabras? Entonces hay que transformar nuestras palabras. Dicen, hay una escuela en Chicago, nos cuenta esta autora, en la que a los niños cuando reprueban, en lugar de ponerle reprobado, le ponen todavía te falta aprender. Yo creo que podemos ver nuestra vida así y empezar a actuar como si todavía nos faltara aprender y no como si ya, como si todo estuviera ya dado sin que nosotros, traigo líos aquí con esto, ya vieron, como si nosotros no fuéramos los que sabemos, ¿no? Entonces, el todavía, incorporen la palabra todavía a su vocabulario y van a ver qué bien se van a sentir. Vamos con otra de esas palabras. Fíjense nada más. Dicen que si la palabra todavía fuera una medicina, ¿saben cuándo nos la recetarían? Nos la recetarían cuando tenemos momentos de ansiedad, cuando tenemos momentos de soledad o cuando tenemos momentos de frustración. Entonces, cuando se sientan así, por favor, éntrenle, por favor, piensen, usen la palabra todavía. Bueno, vamos a pasar a otra, porque aquí no estoy. Hay una cosa que Javier Sirvent, creo que estás ahí. A mí a veces en la compu se me traba las personas que están entrando y a veces Pati Cervantes es la que me va avisando qué personas están escribiendo. Ahorita como que ya se congeló esto y no sé quién están escribiendo. De todas formas, a los que están escribiendo, a todos, les agradezco muchísimo su atención. Y pues aquí vamos a seguir otro ratito. Entonces yo espero que sigamos platicando. Ahí les va. ¿Cómo puedo cambiar? A ver,
Fíjense qué interesante. La siguiente palabra que cambia muchísimas cosas es, en lugar de decir no puedo ir de viaje, decir ¿cómo puedo ir de viaje? No puedo hacer este ejercicio. ¿Cómo puedo hacer este ejercicio? No puedo aprender inglés. ¿Cómo puedo aprender inglés? No puedo entenderte. ¿Cómo puedo entenderte? O sea, en el momento en que cambiamos la palabra no por la palabra cómo, fíjense cómo cambian las cosas. La palabra no es un límite, es un cierre, es un hasta aquí. En cambio, la palabra cómo es padrísima porque nos invita a la creatividad, nos invita a abrirnos, nos invita a buscar otra perspectiva, nos invita a hablar desde otro lugar. Entonces eso abre puertas y siempre tenemos que estar abriendo puertas, abriendo límites, viendo cómo mejoramos todas estas cosas. Luego, la siguiente que me gusta mucho es, entonces ya quedamos, vamos a cambiar la palabra no por la palabra cómo, ¿de acuerdo? Después, la siguiente palabra que cambia muchas cosas es preguntarnos, cuando algo no nos gusta, algo que nos está pasando no nos gusta, preguntarnos para qué. Si tú tienes una meta, un objetivo, vas a encontrar la manera para lograrlo. Entonces, en el momento en que te esté pasando algo que no te gusta y te preguntas, ¿para qué me está pasando esto? O ¿cómo voy a alcanzar esta meta? ¿Para qué? Encontrarás, al hacerte esa pregunta, encontrarás el cómo. La pregunta es como una tabla de salvación que nos da sentido. Si encontramos esa palabra ¿para qué? De repente, por ejemplo, imagínense si un violín, en el momento en que es tronco y están cortando el árbol, se supiera que lo están cortando para hacer un violín. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta del objetivo final. Ese para qué es importantísimo. Ese trozo de madera, si hubiera sabido que era un violín, si hubiera entendido ese para qué, hubiera estado mucho más tranquilo. Y aquí dice la autora algo que me llamó muchísimo la atención y que me hace todo el sentido. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Sobre todo, yo no sé si lo sigan haciendo ahora, que nos daban una hoja que tenía muchísimos puntitos y los puntitos tenían un número, no era Timbiriche, era una hoja con puntitos. Entonces te decían, con tu lápiz sigue del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y entonces nosotros empezábamos a seguir ese dibujo y ya que terminábamos, de repente, uy, ahí había una paloma, o ahí había una casa, o ahí había un avión, algo que no veíamos desde antes. Entonces eso es el para qué. Imagínense exactamente que estamos haciendo esto, de seguir esos puntitos, y que sería increíble que pudiéramos estarlos viendo para nosotros para nosotros poder estar aprendiendo todo lo que nos trae la vida. Uh-huh. La siguiente palabra, que es que nos están escribiendo por aquí, porque por allá no los veo y yo sí quisiera verlos, soy muy terca. Entonces, vamos a ver, ya estamos aquí, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir viendo esto. La siguiente cosa que tenemos que ver es que si yo pudiera darte un solo regalo en la vida, ¿qué te daría? Te daría confianza. Y eso tiene que ver con las palabras. El decirle a alguien confío en ti es como darle alas. Es muy importante aprender a dar alas a las personas con lo que nosotros sabemos hacer y con lo que nosotros podemos darles. Y la segunda cosa que yo creo que es muy importante enseñar a las personas y enseñarnos a nosotros mismos es la aceptación. Porque, fíjense qué interesante, Jung, el psiquiatra suizo, decía, lo que aceptas te transforma y lo que niegas te somete. Uh-huh. Entonces es súper importante aprender a aceptar, porque en el momento que nosotros aceptamos, que no significa, ya saben ustedes, que es resignarnos, nada que ver, en el momento que nosotros aceptamos, avanzamos. Entonces yo les recomiendo aprender a aceptar para poder avanzar. Es el primer paso, la aceptación para dejar de sufrir. Y cada vez que peleo con la realidad, pierdo. Eso es súper, súper importante. Aquí me está mandando Pati algunas personas que, bueno, Gerardo Hierro, gracias
por tu felicitación, muy amable. Muchas gracias a los que nos están escribiendo y pues yo espero que esto se destrabe porque no lo puedo mover, pero no quiero estar interrumpiendo. Bueno, entonces ya dijimos, la aceptación es el primer paso para dejar de sufrir. ¿Está clarísimo? Y hay una frase que dice ella que me impresiona muchísimo y dice, cada vez que peleo con la realidad pierdo. ¿Qué les parece esa frase? Cada vez que peleo con la realidad pierdo. La siguiente palabra, a ver, voy a resumir las palabras que hemos dicho. Primero dijimos todavía. Después dijimos cambiar el no por cambiarla por el cómo. Después dijimos que hay que regalar confianza. Y antes dijimos el para qué. ¿Se acuerdan el ejemplo de si el violín hubiera sabido cuando lo estaban cortando en tronco que iba a ser un gran violín? A lo mejor hubiera entendido la importancia de su destino. La aceptación hablamos después, la confianza hablamos después. Y la siguiente palabra talismán, la siguiente palabra que nos cambia mucho la vida es la palabra gracias. Y les voy a decir de la importancia de la palabra gracias. Fíjense qué precioso. Dicen que gracias es el conjuro. ¿Sabes qué es un conjuro? Es una palabra mágica, es como abracadabra. Entonces, gracias es una palabra que te invita a ensanchar el presente. Fíjense qué bonito, porque nos estamos fijando. Te encausa a lo positivo y es un imán a aquello que pones tu atención, porque aquello que pones tu atención crece. Entonces, si nosotros estamos encausados a lo positivo, decimos las gracias. Al dar las gracias, nosotros tenemos un imán que atrae cosas mejores. Todo en lo que ponemos nuestra atención, todo crece. Así que es mejor que poner nuestra atención en la huella que vamos a dejar, en la huella que nos han dejado, en el hueco que nos han dejado las personas. Entonces, cuando estemos extrañando mucho, pensemos en esa huella que dejaron nuestros seres queridos y pensamos en cómo crecer nuestra atención. Porque todos tenemos dos fábricas en nuestro cerebro. Una es la fábrica del amor y otra es la fábrica del temor. Y nosotros como jefes decidimos a cuál le ponemos más producción. De las cosas que amamos, a las cosas que agradecemos, a las cosas en las que confiamos, o si empezamos a fabricar palabras y pensamientos de temor. Imagínense nada más si aumentamos la producción a ese sector con nuestro cerebro obediente, que a través de las palabras da nombre a nuestros pensamientos, podemos hacer que esa fábrica crezca para los dos lados. Entonces nuestro estado de ánimo es el resultado de nuestros pensamientos. Gracias te ayuda a poner a andar, a echar a andar la fábrica del amor. Entonces yo les invito a que den muchísimo las gracias. De veras, eso que hemos dicho es hablar del agradecimiento, es a quién le agradeces, cómo le agradeces y a ti también, ¿qué te agradeces? Fíjense que qué bonito, yo los quiero invitar a que ahorita cierren los ojos un minuto, solo un minutito, y que piensen varias personas, cuando menos tres, a las que tienen que agradecerles que han hecho algo muy bonito con su vida, que les han ayudado a lograr cosas importantes en su vida. Cierren los ojos. Cierren los ojos, de veras, no pierdan esta oportunidad, porque es muy importante, es muy importante aprender Ay, se está poniendo aquí también. Apréndase, Javier y Silvia. Gracias por estar viendo el video. Héctor Olmos, Lupita Bravo. Es chistoso cómo se atrasa. Estaba tratando de ver los comentarios aquí en el teléfono. Bueno, entonces, qué tal se siente eso de pensar en esas personas? ¿A poco no se siente muy bonito? Pensar en esas personas a las que estamos agradecidos. Y también, pues, yo los invito a que tratemos de ser de esas personas de las que van a estar agradecidos después los demás. Otra de las palabras mágicas es perdón. Fíjense qué interesante.
Hay personas que solo están a una palabra de distancia. Perdón. Todos conocemos a alguien así tal vez y ojalá seamos de los que sabemos pedir perdón y de los que sabemos perdonar también. El perdón es una poderosa pócima que si bien no cambia el pasado, lo deja ir y te libera de tu equipaje, amplía tu futuro. O sea, el perdón nos da futuro. Entonces, ya vimos que interpretamos la vida según las historias que nos contamos y el mundo según las historias que nos contamos. La vida es un viaje, como dicen, la vida es un viaje de vuelta al cielo. Esta autora nos cuenta en el libro otra historia, en el que dice que cuando ella tenía 14 años su mamá murió y pues se quedó tristísima, tristísima y de veras lógicamente se sentía una niña muy sola, la extrañaba horrores, hasta que un día su papá llegó y le dijo, mira, porque ella estaba muy rebelde, le decía, ¿por qué todas mis amigas tienen mamá? Y yo no tengo mamá. Entonces el papá le dijo, tus amigas tienen mamá que está en una sola parte, está en su casa, está en su trabajo, está en el parque. Y en cambio tú tienes una mamá que es un ángel y que está contigo a donde vayas. Esa es la diferencia y así es como tienes que ver y tienes que aprender a relacionarte con tu mamá desde este punto, porque la vida hizo esta historia, la vida hizo que en la vida perdiste a tu madre. Si tú logras, en lugar de estar añorando a tu madre todo el tiempo, convertirla en ese ángel que te acompaña en todos lados y que además te puede hasta dar consejos, vas a ver la vida muy diferente. Yo sé que la vida no es fácil, pero yo sé que nos podemos contar historias diferentes y que muchas veces nos andamos inventando cosas. Otra de las palabras que ella dice que es lo contrario, porque miren, cambiar el cómo por el no es un talismán, al revés, cambiar el no por el cómo es un talismán, usar el todavía, usar el para qué, usar el gracias, son palabras talismanes. Sin embargo, ella habla de una palabra que nos hace muchísimo daño y que tenemos que hacer a un lado. Y fíjense cómo la define. Dice preocupación. Preocupación para ella es el uso de la imaginación en dirección contraria a lo que deseas. Imagínense nada más qué barbaridad. El uso de la imaginación en dirección contraria a lo que deseas. Eso es la preocupación. Cuando nos estamos preocupando, estamos usando nuestra imaginación en dirección contraria. Entonces hay que fijarnos mucho en esas preocupaciones inútiles. De veras, hay otros que dicen que preocuparnos es sufrir dos veces. O sea, antes de que pase y cuando pasa, si es que llega a pasar. Y hay también quien dice, ya después de muchos años de vida, dicen que ni siquiera el 10% de las cosas por las que me preocupé sucedieron. Entonces hay que tener mucho cuidado de ponerle un freno a la preocupación, esa palabra que no se nos acerque. La paciencia es otra valiosa palabra que traemos que a cuento a nosotros y decir, hay que perseverar, hay que valorar lo que tengo y hay que pensar que hay cosas que se dan a largo plazo. La curiosidad es un antídoto contra el miedo, porque la curiosidad nos hace estar bien fuera del miedo y del aburrimiento. Es muy interesante esa parte de la curiosidad. Nos están escribiendo muchas personas. Saludo a Magdaleno, a José Luis, a Alicia, a María Elena, Sirvente, Linda, gracias el tema que tomaste. Siempre, siempre tan, María Elena, siempre con tus porras tan bonitas que no sabes el bien que hacen. Domingo, Graciela Valdés, Marita, gracias a todos los que están escribiendo, que de que no iba a hacer eso, pero hay veces que no resisto. Bueno, vamos, entonces, fíjense nada más qué cosa tan interesante. Y se importa mucho más la historia de lo que importa mucho más la historia que te cuentas de lo que pasa que lo que te pasa. Importa mucho más la historia que te cuentas sobre lo que pasa que lo que te pasa. Y la única diferencia entre un optimista y un pesimista no es que se reconozcan como, ay, yo soy optimista, ay, yo soy pesimista, sino las historias que se cuentan de lo que creen que les va a suceder. Somos una fábrica de historias, de veras, no paramos de contarnos historias, pero la cosa es que no nos contamos historias de lo que ya pasó, sino que nos estamos contando historias de lo que va a pasar. Y hay que tener mucho cuidado. Y fíjense que cuando contemos historias, pongamos mucha atención en si estamos contando la historia desde la herida o desde la cicatriz. Las historias
son capaces de convertir heridas en cicatrices. Nosotros podemos ir convirtiendo esas heridas que tenemos en cicatrices al contarnos historias buenas al respecto, al ser más comprensivos, al ser más abiertos, al ser más, al perdonar más, al agradecer más. Entonces es la forma de convertir las historias de cicatriz, de heridas a cicatrices. O también somos unos magos para crear heridas con una historia. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque con un acto banal, con una tontería, con una, o sea, de repente, a ver, por ejemplo, decimos, ay, es que no me ha contestado el WhatsApp por esto y esto y esto y esto, porque nunca pone atención en mí, porque no me quiere, porque no soy suficiente. O sea, todas esas historias que nos vamos contando, esas son las historias que de veras hacen muchísimo daño. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ay, qué bueno, creo que ya se movió esta cosa, Susana, tú la moviste. Gracias. Manuel Colín desde Querétaro. Sí es cierto, entonces no convirtamos actos banales en heridas. La vida pasa demasiado rápido. No convirtamos actos banales en heridas. Siempre, siempre podemos contarnos una historia mejor. Y miren nada más quién lo decía. García Márquez decía, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Fíjense qué cosa más preciosa. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo. Por ejemplo, hablando de las historias que se cuenta la gente, aquí pone dos ejemplos que me gustaron muchísimo. Uno es una barrendera que estaba arreglando un pasillo en la NASA. Ya seguramente han oído algo semejante. Llega una persona y le pregunta, oiga, ¿en qué consiste su trabajo? Y dice, estamos trabajando para mandar un cohete a Marte. Y luego también la de aquel obrero que está construyendo con el sudor de su frente, haciendo un muro, y le preguntan, ¿y usted qué está haciendo? Dice, yo estoy construyendo una catedral. Entonces, eso es el violín, el para qué del violín. Esa es la mujer barrendera de la NASA que va a mandar el cohete a Marte. Eso es también el obrero que está construyendo esto. Entonces nosotros, de repente, ahorita precisamente, ¿qué estamos construyendo? ¿En qué estás trabajando tú que ahora estás en tu casa tal vez? ¿En qué estás haciendo ahora que estamos eh, guardados y todas estas cosas? Estamos construyendo algo, estamos construyendo salud, estamos construyendo fortaleza, estamos construyendo compromiso y solidaridad para no ser una fuente de enfermedad para nosotros en todo momento. Estamos construyendo familia, estamos construyendo muchas cosas. Estamos construyendo un mejor país al cuidarnos, porque vamos a ser un país de gente sana. Entonces, si vemos para qué sirve toda esta temporada que estamos pasando, si le enfocamos hacia allá, si nos contamos esa historia, si nos contamos también la otra historia de que vamos a salir a un lugar que va a estar hecho un desastre, que todo va a estar destruido. Siempre estaba leyendo el otro día que cuando se derrumba un edificio hay espacio para construir otra cosa. Entonces, muchas cosas se nos han derrumbado en estos días y nos dieron ese espacio en el que tenemos la oportunidad que tenemos que aprovechar. Entonces, las emociones son la goma que pega nuestras historias. Y con esto les quiero demostrar algo. Todos fuimos a la escuela y yo creo que ninguno de los que nos están escuchando saben todos los días que fueron a la escuela, ¿verdad? O sea, no se van a acordar de todos los días que fueron a la escuela. ¿Se acuerdan de algunos días en especial? Yo, por ejemplo, me acuerdo de 2 días. El día en que llevé mis patines de ruedas con llave, de esas que nos apretábamos, que me los puse y que nos dimos la mano 4 amigas y que nos divertimos como locas. Y ese día aprendí a andar muy bien, porque me costaba mucho trabajo cuando lo ensayaba en la calle o en mi casa. De repente ahí cuando nos dimos la mano y empezamos a hacerlo, estuvo increíble, estuvo increíble. Entonces estuvimos andando muy bien y muy contentos. Entonces ese día, claro que no se me olvida. Tampoco se me va a olvidar el día en que de repente me cacharon pasando un papelito y me sacaron de la clase. Y tal vez tampoco se me olvida el primer día en que al salir de la escuela estaba mi novio esperándome en la puerta o sea, esas emociones, cuando sientes algo, es cuando no se te olvidan las cosas. Es muy importante
fijarnos que las emociones son las cosas que son la goma, la goma. Entonces, cuando nosotros, por eso es tan importante eso que dicen, la gente puede no acordarse de lo que le dijiste, pero nunca va a olvidar de lo que le hiciste sentir. Entonces, tengamos mucho cuidado cómo manejamos las palabras y las cosas que decimos. Hay una cosa que me pareció interesante. Haz cosas que valga la pena recordar. Y luego miren este comentario, que en la vida nos enseñan a ganar premios, dinero, concursos, competencias, empleos, pero nadie nos enseña a perder. Y es cuando perdemos, cuando nos damos cuenta, la vida es la que nos enseña a perder, cuando nos damos cuenta de que en realidad nada nos pertenece, de que todo es efímero y de que todo tiene una fecha de caducidad. Por eso hay que disfrutar las cosas. Mientras tanto, tiene razón Carmen Gutiérrez, prejuiciamos o futureamos. Regina Novelo, qué gusto. Fíjense, futurear es lo mismo que hacer malas historias, lo que estamos diciendo. Y prejuiciar también es hacer malas historias. Y de veras que, y además, como ya venimos nosotros que ya tenemos de 60, no sé, los que oigan ahí 70, 50, mientras más años tenemos, más, no quiero decir prejuicios, pero sí más referencias, que a lo mejor decimos o que queremos que la gente actúe como nosotros queremos. Ahorita vamos a llegar a una cosa de las expectativas que me pareció espectacular. Prejuiciar y futurear, de veras qué daño nos hace. Y nos hace daño en la panza, nos hace daño en la cabeza, nos hace daño en la garganta. Hay que tener mucho cuidado. Estábamos hablando de que hay que disfrutar las cosas, porque los recuerdos buenos y malos son los únicos que pertenecen. Las emociones son las que nos ayudan a que eso sea, las emociones son las que nos ayudan a que eso se quede en nuestras almas para siempre. Imagínense, hay que dejar cosas bonitas en los de los demás, para siempre. Y justo lo que estás diciendo tú, la niña estaba probando la manzana para darle la mejor a su mamá, y la mamá estuvo así, de meter la pata de una forma espantosa. Para los que se juntaron, para los que entraron ahora a la historia de la mamá y de las manzanas, me parece la historia diaria de nuestras vidas. Una mamá sale al parque con su hija, llevan unas manzanas, de repente la mamá le pide a la niña que le dé una manzana y la niña muerde las dos al mismo tiempo. Y la mamá cuando está a punto de regañarla, la niña le dice, toma mamá, esta es la más dulce. Entonces, ¿cuántas veces alguien está esperando darnos la manzana más dulce y nosotros nos estamos imaginando que está babeando las dos manzanas, ¿no? O que se quiere comer nuestra manzana. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si somos las historias que nos contamos, lo lógico sería contarnos historias mejores. Estamos todos de acuerdo, que no queremos estarnos cuenta y cuenta cada vez historias peores, ¿no? Bueno, pero no es tan fácil, porque las historias son como los zapatos que nos aprietan. Y no podemos ponernos unos zapatos nuevos sin quitarnos los viejos. Entonces, por favor, por eso les digo que hay que deshacernos de esas historias y de esa forma de contarnos historias, vigilarnos y cacharnos cómo nos estamos contando las historias. Hay una autora que se llama Byron Katie, que tiene un libro que se llama The Work, que es una verdadera maravilla, que ojalá lo lean y lo lean completo. Gracias, Patti, por los que me están mandando más personas que nos están escribiendo. Entonces, este trabajo que se llama The Work es a base de preguntas. Y como es un poco larga la cosa, yo les quiero decir nada más dos cosas que dice ella. Cada vez que nos estemos imaginando una historia, hay que preguntarnos, ¿esto es verdad? A ver, si me estoy imaginando que alguien, o sea, por ejemplo, una mamá trabajaba todo el santo día, llegaba en la casa en la noche y les había pedido a sus hijos, les pedía a sus hijos que arreglaran su cuarto. Y los hijos no le hacían caso. Y varias veces se los pedía de todas las maneras y no le hacían caso. Y dejaban tirados, por ejemplo, los calcetines. Y entonces una noche la mamá estaba llora y llora y llora, llorando por ella, diciendo, es que mis hijos no me quieren. O sea, así de tontas son nuestras historias que nos hacemos, ¿eh? ¿Por qué? Porque si me quisieran, cuando menos recogerían sus calcetines. Entonces, después de pensarlo y de entrar a este trabajo y decir, lo que estoy diciendo es verdad, o sea, mis hijos no me quieren porque no recogen sus calcetines, o no simplemente son los desordenados y es lógico, tienen 11 y 9 años y son niños y poco a poco van a aprender. Entonces, hay que pensarnos, hay que pensar, ¿esto es verdad?
Y la segunda pregunta que ella pone en su trabajo es repetirnos la pregunta. ¿Es cierto que esto es verdad? O sea, todavía enfatizando más. Y luego la tercera es, ¿cómo me sentiría yo sin este pensamiento? ¿Cómo me sentiría yo de mamá en lugar de ver los calcetines como un acto de desamor, de verlos como un acto de desobediencia o de flujera? O sea, damos significados que no tienen las cosas. Entonces, me parece que no hay que asumir. Ese me lleva a los cuatro acuerdos también de Miguel Ruiz, que también se los recomiendo. Entonces, resumiéndoles, son Byron Katie, el trabajo, es uno que los que he recomendado, y el otro es los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos de Miguel Rodríguez. Entonces, Miguel, sí. Bueno, entonces somos las historias, ay, que nos contamos y qué creen que acaba de pasar. Se acaba de, se me acaba de ir mi acordeón, entonces, pero ya, lo estoy regresando. Es que tengo que contarles que tengo aquí un perro, se jaló el cable y se lo llevó. Ya vamos, entonces hay que poner nuestra atención en las cosas buenas, hay que quitarla de las cosas malas. Si ponemos nuestra atención en que los calcetines son el síntoma más claro y preciso de que hay quien dice que no se oye, pero hay quien me dice que sí se oye. Ojalá, Laura, si alcances a oírme, y pues estoy con el micrófono aquí cerquita haciendo todo el esfuerzo para que sí se escuche. Ojalá sí se escuche. Bueno, entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, hay otra cosa que es muy importante de las historias que nos contamos. A veces decimos, mi pareja no me pone como su prioridad. Hay que preguntarnos muchas veces si eso es cierto y también hay que preguntarnos si nosotros nos ponemos como nuestra prioridad. Cuando nosotros nos ponemos como nuestra prioridad, es más fácil ser la prioridad de los otros. La gente no sabe hacer algo que nosotros no hacemos por nosotros mismos. Eso de la prioridad es súper importante. Y también algo que es súper importante es algo muy importante. Fíjense nada más, pide, pero pide bien. A ver, fíjense y díganme si no tengo razón. Muchas veces estamos diciendo que muchas veces no sabemos pedir. Ahí les va. Cuando alguien va manejando y nosotros vamos en el asiento de copiloto, en lugar de decirle, iba corriendo, ¿qué le decimos? No corras. En lugar de decir, puedes ir más despacio, podrías bajarle a la velocidad. O sea, en general siempre nos vamos con el no. Si alguien está, no me digas mentiras, en lugar de decirle, me gustaría que me digas la verdad. Por favor, dime la verdad. Todo lo basamos en pedir lo contrario. Cada vez que queremos algo, pedimos el no, en no. No me digas eso, no llegues tarde, no vengas con esas historias, no me cuentes tal, o sea, o no hiciste las cosas. En lugar de decir, de veras piénsenle, darle la vuelta, es otra vueltecita a darle a eso, ¿no? Aprender a pedir bien y a no basar nuestra felicidad en la actitud de los otros. Eso es un tema gigantesco que también nos lleva a no poner la atención en lo malo para hacer que lo bueno crezca. Fíjense qué cosa más preciosa decía Henry Ford. Los obstáculos son esas cosas aterradoras que uno ve cuando aparta los ojos de su meta. ¿Ven qué interesante? Empezar a poner las cosas por las buenas. O sea, verle el lado bueno a nuestras historias, crear buenas historias. Entonces, Duhamel, no sé si sepan, es el director de orquesta venezolano, que es un verdadero genio, un joven que venía de una zona muy pobre de Caracas y que ahora se ha dedicado a hacer fundaciones para ayudar a jóvenes pobres para que sean músicos. Él decía, si quieres amistad, dulzura o alegría, llévalas contigo. Me parece que son un buen de conceptos. Hola Margarita, me encanta la muñeca que pusiste. Son muchísimos conceptos los que estamos exponiendo aquí. Y hay uno que, por mi forma de ser, me encantó que decía, ¿a poco no sería maravilloso? En lugar de traer un Pepe Grillo, esa vocecita que todo el día nos está recriminando lo que hacemos, traer a un Aladino. Imagínense qué rico traer a un genio que pudiéramos frotar con su lámpara y que le pudiéramos pedir deseos. Entonces, pensemos que cuando nos empecemos a contar historias,
no pensemos en Pepe Grillo, pensemos en Aladino y pensemos en lo que deseamos, pensemos en lo que queremos, en lo que buscamos, en cómo pedir bien, en cómo dar las gracias, en cómo cambiar el cómo, quitar el no que limita y poner el cómo, en cómo en usar la palabra todavía para darnos chance, ¿verdad? Entonces, recuerden que somos los jefes de nuestro cerebro. Y no es lo mismo decir estoy harto de ser gordo a decir quiero estar más delgado. ¿Se dan cuenta de cómo hasta el trato que nos damos puede cambiar así? Pensemos más en lo que nos gusta y en lo que queremos que en lo que no nos gusta. Empecemos a expresar lo que queremos conseguir y no lo que ya no queremos tener, lo que ya no, lo que ya, o sea, vámonos para afuera, todo, deshagámonos de todas esas cosas. Les agradezco mucho a todas las personas que están escribiendo. Bueno, entonces ahora les voy a contar otra historia. Pero antes de eso, quiero reforzar la idea de que empieza a pensar en lo que quieres conseguir y no empieces a pensar de lo que quieres huir. Ahí va la otra historia. Es una historia de un rabino. Bueno, no es una historia de un rabino, es una historia de la langosta que dice si las langostas hablaran. Y la cuenta un rabino, que sí le quiero dar crédito, que se llama Abraham Tversky. Fíjense qué interesante. Resulta que las langostas, para que puedan crecer, su caparazón les empieza a molestar muchísimo. Entonces ellas van nadando felices y de repente cuando ya no caben en el caparazón, uy, se tienen que meter y se van a las rocas. Y en las rocas empiezan a pelear con ese caparazón hasta que se lo quitan. Y luego va pasando el tiempo y van teniendo que cambiar varias veces a lo largo de su vida de ese caparazón que al apretarlas durísimo les causa dolor. Si nosotros imaginamos que somos langostas, ese caparazón lo tenemos de repente. ¿Y qué hacemos? ¿Nos tomamos una medicina o decidimos que si el caparazón es mental, pues buscamos un ansiolítico, buscamos algo que nos haga quitarnos esa molestia, en lugar de pelear contra esa molestia viendo de dónde viene, cuál es la esencia, y cuál es la razón y cuál es la raíz para deshacernos de ella. Entonces seamos como las langostas, sabiendo que todo cambio implica tiempo y compromiso y que no es fácil. Y hay que tenernos paciencia, hay que decir, todavía no lo logro, todavía no me quito ese caparazón. Entonces hay que pasar ese tiempo entre las rocas y vivir con ese caparazón incómodo que ahorita puede ser exactamente lo que nos está sucediendo. Estamos con ese caparazón entre las rocas. Entonces, otra forma para ayudarnos mucho a contarnos mejores historias es escribir todo lo que hemos conseguido en la vida para que cuando nos sintamos bajoneados, como dicen mis hijos, tengamos esos recursos para encontrar de dónde sacar lo positivo. Ahí no es tanto qué quieres ser, sino cómo quieres ser. Fíjense, ser y estar. Es interesantísimo. ¿Tú qué quieres ser? Yo quiero ser una persona alegre, yo quiero ser una persona de propuesta, yo quiero ser una persona amorosa, yo quiero ser una persona contenta, es lo que yo quiero ser. ¿Y cómo estás? Hay veces que estás de una forma. Y cuando estés de esa forma, no pienses en cómo estás, sino en lo que quieres ser. Ahí les va. Cuando estoy triste, recuerdo que soy alegre. Cuando estoy triste, cuando estés triste, recuerda que eres alegre. Cuando estés enojado, recuerda que tienes buen carácter. Cuando estés dolido, recuerda que eres fuerte. Cuando estés nervioso, recuerda que eres tranquilo. Y que lo bueno del estar es lo malo del sabor, que solo dura un rato. O sea, estar es un ratito y eso, todo esto también pasará. Entonces, no te preocupes. Cuando te sientas, cuando estás de alguna forma, piensa que puedes llegar a ser como a ti te gusta. Ser amable, generoso, sincero, asertivo, alegre, confiable. Cada vez que te escuches contándote una historia con un estoy enojado, estoy triste, estoy deprimido, haz el esfuerzo de pensar en lo que quieres llegar a ser, porque eso es lo que eres. Porque dejar de estar enfadada, triste o lo que sea, es la única forma de empezar a ser lo que tú eres, feliz. Fíjense qué bonita frase que me parece de lo más elocuente. Las mariposas, dicen que las mariposas no pueden ver sus alas, que necesitan de la ayuda de los otros para ver sus alas.
Y eso es lo que estamos haciendo aquí, compartiendo desde el portal del adulto mayor. Muchísimas gracias a todos los que trabajan en el portal y que nos dan la oportunidad de hablar con estas personas que nos están escuchando. Gracias a todos ustedes que han estado aquí con nosotros, poniendo su atención y mandando sus comentarios tan bonitos. De veras se los agradezco en el alma. Y pues gracias, eso que estamos haciendo, estamos permitiéndonos, todos somos mariposas, ayudándonos entre unos y otros a ver nuestras alas. Entonces, la historia que nos repetimos es la historia en la que nos convertimos. Y hay algo aquí muy importante. Dentro de las historias que nos repetimos, estar pendientes de que nos estamos dice y dice. Y dentro de eso, pues sabemos que no es fácil siempre, que a veces estamos tristes, que a veces estamos de alguna forma que necesitamos cambiarla por cómo queremos ser, ¿no? O cómo somos. Y entonces me encontré una frase que de veras, no saben cómo me alivió la semana pasada, que no fue mi mejor semana. Hay semanas más difíciles dentro de esto, me enfermé, entonces me costó mucho trabajo. Hay una cosa mejor que dar consejo. Fíjense qué preciosidad. Hay una cosa mejor que dar consejo, es dar consuelo. Todos somos como una llama y está bien y es muy fácil dar luz, es decir, dar consejos de vez en cuando, iluminar. Pero lo verdaderamente preciado, poderoso y difícil es dar calor, escuchar sin juzgar ni opinar, ponerse en el lugar del otro y conseguir que se sienta querido. Eso es dar consuelo. Entonces, cuando a alguien se les acerque ahora, que de repente hay momentos en los que, ¡pum!, nos vamos para abajo, piensen más en dar consuelo que dar consejo. Dar consuelo es escuchar y comprender sin juzgar. Dar consejo es decir algo que tú sabes y crees que le puede servir. Es importantísima esa diferencia, la empatía, abrir el corazón y sentirse apapachado. Dicen en física que el frío no existe, que lo que existe es la falta de calor. Quizás a la tristeza le pasa lo que al frío, y simplemente es la ausencia de felicidad. Y el primer paso para recuperarla es sentirnos acompañados y que gracias a ese calor de la compañía uno encuentra su propia luz. Eso también es parte de dar consuelo. Y hay veces en que las cosas no están fáciles y el único consejo es ponerle un poco de Photoshop a la mirada, aunque suena así de chistoso. Entonces, es muy importante que nuestras palabras sean positivas, que recordemos que criticar es lo mismo que echar gasolina para apagar el fuego. La crítica pone al otro a la defensiva y lastimamos su orgullo. Entonces, el secreto es hablar bien de las personas y mal de las acciones cuando queremos decir algo que no nos gusta. Agradecer, no tomar las cosas por hecho. Lo más triste es sentirse ignorado y no valorado. Y dar muchos halagos. De verdad no saben el poder de los halagos. Ya para cerrar, quiero decirles que nosotros creamos todo lo que pensamos. Tú creas todo lo que piensas, pero no te creas todo lo que piensas. Y empieza a cambiar tus historias. Quita el miedo que hace que tengas un estado de vida negativo. Y piensa que ¿has oído hablar del efecto placebo? Lo más poderoso en nuestra vida es el afecto placebo. Entonces, con el afecto vamos a curar muchas heridas y vamos a hacer que los demás se sientan muy bien y que podamos acariciar a la gente con las palabras. Esto es una frase de Scott Fitzgerald. Recuerden que la gente nos necesita porque las mariposas, como nosotros, no podemos ver nuestras alas. Por eso son tan importantes las historias que nos contamos, que les contamos a los demás. Y si no podemos cambiar el mundo, nuestras historias pueden cambiar nuestro mundo. Ya para cerrar, quiero decirles que no puedes vivir una vida de cuento. No te deseo que vivas del cuento, pero sí te deseo que tengas una vida de cuento. Y qué pena que me da que hay personas que dicen que no se puede oír, qué pena. Lo siento muchísimo, de veras, José Luis, me da mucha pena. Este, no sé, vamos a tratar de encontrar cuál es la razón para arreglarlo. Entonces ya estamos. No te deseo que vivas del cuento, pero sí que tengas una vida de cuento y que las historias que nos contamos puede que no cambien al mundo, pero sí cambian nuestro mundo.
El poder de las palabras, el poder de las historias, la maravilla de aprender que si nosotros nos contamos historias diferentes y que si usamos palabras diferentes, nuestro mundo va a ser diferente. Las palabras no son inocentes. Fíjense, cáchense, escriban y ahora ya les voy a dejar nada más una tarea que es la que se dejó en el programa del sábado y es hacer una lista de 10 cosas por las que tú que me estás escuchando eres una palabra confiable. Y vas a darte cuenta de la gran cantidad de cualidades que tienes. Hagan esas listas, escríbanse, escriban, échense porras. Las palabras son un bálsamo, las palabras son un afecto placebo, no un efecto placebo. Y pues que tengan una muy buena semana. Escúchenos el próximo sábado a la 1 de la tarde en el 102.5 en Enlace 50. Y pues muchas gracias a todos los del portal del adulto mayor por hacernos esta invitación a compartir con ustedes este programa. Hasta luego. Que les vaya muy bien.